Gloria al Señor. Como ya sabemos, hemos iniciado la hermosa serie de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, a la cual la conocemos como el Padre Nuestro. He martillado y lo sigo haciendo en que esta oración no es un patrón, no es un esquema para ser memorizado y repetido. Esto es un error. No, más bien esta es una oración modelo. Es un ejemplo de cómo debemos orar. Y hemos avanzado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es ahí donde nos anclamos hoy. Hágase tu voluntad. Cuando decimos y oramos, hágase tu voluntad, estamos primero reconociendo y aceptando su soberanía. ¿Qué quiere decir el hecho de que Dios es soberano? Su voluntad es soberana. Esto expresa que Dios es Rey de reyes, Señor de señores, infinito en gloria, en poder, que para Él no hay nada que sea imposible, nada que esté fuera de su control, de su alcance, y que Él hace como quiera, cuando quiera, con quien quiera, donde quiera, sin que nada ni nadie se oponga a su soberana voluntad. Dios ejerce su voluntad en el cielo, con los ángeles que se mantuvieron fieles y con aquellos infieles, conocidos como ángeles caídos y también como demonios. El mismo Satanás está sometido a la voluntad soberana de Dios. Él no puede hacer absolutamente nada sin que Dios se lo permita. Y esto lo vemos en algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, pues Dios le otorgó el permiso para que él vaya a tentar y a afligir al siervo Job, pero le dijo algo muy claro: no te atrevas a meterse con su vida. ¿Y qué hizo Satanás? Tuvo que someterse a la soberana voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, una de las escenas que podemos ver es la tentación de nuestro Señor Jesús. Le dijo el Señor a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios, aléjate de mí, porque escrito está: a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué tuvo que hacer el diablo? Se alejó, hizo caso. ¿Por qué? El cielo se somete a la voluntad de Dios. Los ángeles caídos, el mismo diablo, también la tierra se somete a la soberana voluntad del Señor. Siempre escuchamos que el mundo está regido por leyes naturales. Y así lo es. Es innegable que existen leyes que rigen la naturaleza. Pero la gran pregunta es: ¿quién creó aquellas leyes y quién las sostiene? Detrás de cada ley existe un legislador. ¿Y quién es este legislador soberano, infinito? Jehová, Dios. Él no solo creó, sino es que Él gobierna y sostiene toda su creación. Dios hace y ejerce su voluntad sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre los humanos. El género humano, aunque parezca difícil de entender y de creer, no hay nada que esté fuera de su voluntad. Nada de lo que ocurre y de lo que sucede está fuera de la voluntad y de la soberanía de Dios. Eso téngalo claro. Si algo estuviese fuera de su soberana voluntad y fuera de su control, Él dejaría de ser Dios. ¿Y qué hay acerca de esta pandemia que ha matado a cientos de miles de personas y hay millones contagiados? ¿Será que se le fue el control al Señor? ¿Se le fueron las cosas de las manos? Permítame responderle con el siguiente verso. Romanos capítulo 9, verso 20, versión Palabra de Dios para todos. Hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle
cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Se le fue del control al Señor todo esto, se le fue de la mano todo lo que está sucediendo, perdió Dios el control. Hombre, no me salgas con esto. ¿Quién es el hombre para que alterque con Dios? Dice en la Reina Valera. ¿Acaso el alfarero no tiene potestad para hacer con el barro lo que quiera? Y lo que está sucediendo en la humanidad, amados, es un trato del bendito alfarero para con este barro que se llama humanidad, género humano. Una humanidad que hasta hoy día se ha empeñado a poner su ley, la ley del hombre, por encima de la ley de Dios, importándole un pepino lo que dice la palabra del Señor. Y hoy se lucha, la humanidad está luchando para imponer su ley. La ley de Dios dice, maldito todo aquel que se echa con varón. Pero ¿qué está haciendo el hombre luchando para que esta ley sea aceptada por la sociedad y por las naciones, cuando la ley de Dios dice lo contrario? ¿Por qué el hombre se empeña en darle más peso a la palabra del hombre que a la palabra de Dios? Lo que está pasando está dentro de la soberana voluntad del Señor. Pero es un trato del alfarero para el barro que equivocó su camino, y para la iglesia. Porque la iglesia, nosotros hemos equivocado el camino. Vemos a los hermanos en contiendas, en chismes, disensiones, peleas. El cuerpo de Cristo, pugnándose por poder, por liderazgo. Muchas iglesias lamentablemente parecen una asamblea, un congreso político, donde no hay temor a Dios y no hay pugna de poderes. Es un trato para la iglesia, donde se ha cambiado el evangelio de Cristo por el evangelio mal interpretado de la prosperidad, por el evangelio de la siembra, de la cosecha, de los pactos, de los decretos. ¿Cómo Dios no va a estar dándole forma? El bendito alfarero dándole forma a este barro que ha tomado una forma equivocada. Se le fue el control a Dios. Ya no tiene el control con todo esto jamás. Dios es soberano y ejerce su voluntad en todo tiempo y en todo momento. Si Dios no tuviese el control de algo, sencillamente dejaría de ser Dios. ¿Alguien dice amén por aquello? Cuando oramos que se haga tu voluntad, estamos pidiéndole a Dios, como segundo punto, que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Qué facilito que se dice, ¿no? Haz tu voluntad y no la mía. Es fácil de decirlo, pero para nada es sencillo aceptarlo. Cierto joven estaba desesperado y empieza a orar al Señor. Oh Señor, bendito Dios, estoy desesperado, tengo 15 años y no he tenido una novia. Oh, yo sé que tu voluntad es perfecta y que tú tienes a una jovencita para mí. Por favor, muéstramela porque necesito amar a alguien y a alguien que me ame. Seguía orando el joven. Señor, yo sé que tú tienes una bajo tu voluntad, pero si es Juanita la vecinita, te agradecería, Señor, que me gusta tanto. Y seguía orando y decía, yo sé, el pastor Carlos nos enseñó que tu voluntad es perfecta y que tengo que pedir que se haga tu voluntad, no la mía. Haz tu voluntad, Señor. Pero por favor, que sea Juanita, la vecinita, Señor. Amados, muchas veces nuestra oración es así, ¿sí o no? Le decimos al Señor, haz tu voluntad, pero lo que realmente queremos es hacer la nuestra y no la de Él. Seamos sinceros. No nos hagamos los tarugos, como dice alguien por ahí. Esto es lo que generalmente sucede. Ahora bien, aquí viene una pregunta. Y es, ¿qué sucede cuando nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad y no la de Dios?
nos metemos en problemas. ¿Sabe por qué? Porque insistir en hacer nuestra voluntad es querer forzar a abrir una puerta que Dios la está cerrando. Y Dios cerró la puerta y usted quiere abrir esa puerta y mete una llave y esa llave no abre, y coge otra y esa otra llave no abre y pone una pata de cabra para abrir la puerta, pero esa no abre y usted sigue insistiendo y al final la puerta se abrió. Pero el punto es que Dios no la abrió, la abrimos nosotros. Y es allí donde nos metemos en problemas, en desgracia, en sufrimiento, porque es una puerta que no abrió Dios. Y cuando hay una puerta que no la abre Él, la abrimos nosotros a nuestra manera y con nuestra fuerza, créame que ya estamos en grandes y gravísimos problemas. ¿Cuántos hemos abierto puertas a nuestra manera y con nuestra propia fuerza? Amén. ¿Y cuántos nos hemos metido en grandes problemas por hacer eso? Amén. Por eso, hermano, cuando Dios abre una puerta, allí hay bendición. Pero cuando Dios la cierra, no insiste en abrirla. Esa se abrirá en el tiempo indicado, en el tiempo soberano, cuando sea el tiempo de la voluntad del Señor. Es más, muchas veces la voluntad del Señor será que esa puerta nunca se abra. Otras veces será que esa puerta se abra, pero no ahora, sino después. Y si usted la abre ahora, entonces la dañó toda, porque después tampoco ya la va a poder abrir. ¿Me estoy explicando? Pastor, ¿cómo sé? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál puerta es la que yo debo abrir e insistir en abrir? La voluntad del Señor. Por el milagro de la imprenta y la gracia del Dios vivo, la tenemos en un libro llamado Biblia. Ahí está la voluntad del Señor escrita y plasmada. La Biblia es la perfecta y santa voluntad del Señor y es nuestro manual de instrucciones. Lo que sucede es que no nos gusta leer el manual de instrucciones, sino hasta que la dañamos. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Se lo voy a ilustrar. Usted compra una pantalla y dice, wow, esta pantalla la voy a poner en la sala de mi casa. Usted sale del almacén con la pantalla, está afanado, está ansioso, llega a la casa con el cartón, con la caja de la pantalla, lo desbarata, saca todas las seguridades que tiene, tira por acá el papel del seguro, tira por allá el manual de instrucciones, saca la pantalla, hace unos huecos en la pared, pone la pantalla, busca el control, lo enciende y ¡pus! Explotó la pantalla. ¡Wow! Usted dice. Y ahora empieza a buscar. Elisa, ¿dónde está? ¿Dónde está qué? El manual. ¿Dónde lo botaste? No sé, por allí lo lancé. Encuentra el manual lo pone y ahora lo va a leer. Y el primer punto del manual dice, no se atreva a instalar la pantalla sin antes leer el manual. Pues ya la dañó. Ahora lo entendemos. Ya la dañó. Y leer el manual le va a servir para entender lo que hizo mal. Pero lo sabio hubiese sido leer el manual para no hacer las cosas mal. Ahora, esa pantalla va a tener arreglo, ¿sí o no? Sí, puede tener arreglo, pero va a haber que pagar un precio. Eso es lo que sucede cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Y aunque Dios en su santa palabra nos puede ayudar a rectificar nuestra vida, muchas veces el problema ya va a estar hecho. Y hay una ley que es la ley de la causa y el efecto, que dice que todo lo que hagamos tiene un efecto. Y muchas veces esos efectos, esas consecuencias nos van a acompañar toda la vida. Dios nos perdona, amén. Pero las consecuencias van a estar allí. Para eso es el manual de instrucciones, amado. Para eso es la Biblia. No para tenerla de adorno en el carro, en un salmo de protección. Eso es jamás, que muchas veces, porque nunca la lee, pero allí está.
Para eso es el manual de instrucciones. Oh, pastor, me metí en problemas porque no leíste el manual de instrucciones. Estoy preso, pastor, ¿qué te pasó? Es que me metí en un negocio chueco y me descubrieron. Político era. ¿Por qué no leíste el manual de instrucciones? Viendo el joven y dice, pastor, me metí en un problema, dejé embarazada a la vecinita Juanita. ¿Por qué no leíste el manual de instrucciones? Pastor, mi matrimonio se está destruyendo. ¿Por qué no leíste el manual de instrucciones? Hermano, queremos que nos vaya bien en la vida, pero no queremos leer el manual de instrucciones que nos dirige y nos dice por dónde ir, cómo hacer. Cuando oramos, haz tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estamos pidiéndole a Dios? Que se haga su voluntad y no la mía. ¿Cuántos pueden decir, Señor, haz tu voluntad? Facilito decirlo. ¿Pero está dispuesto a aceptar la voluntad del Señor en su vida? Esa es la pregunta. Un tercer punto que vamos a tratar a continuación es, cuando oramos, hágase tu voluntad. Estamos reconociendo que sus planes y propósitos no pueden ser cambiados por nada ni por nadie. Muchos piensan que por medio de la oración podemos hacer que las cosas sucedan. Otros piensan que la oración es un medio para cambiar la voluntad del Señor. Y esto es un gran error, porque escúcheme, iglesia, la voluntad del Señor no puede ser cambiada por nada ni por nadie. Y entonces alguien me preguntará, si no puedo cambiar la voluntad del Señor y no puedo hacer que las cosas sucedan por medio de la oración, entonces ¿para qué oro? Mire cómo está implícito la respuesta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Para qué oramos? Para que el Señor haga ¿qué? Su voluntad. No oramos para que el Señor cambie su voluntad. Oramos para que el Señor cumpla su voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi generación. Hágase tu voluntad. No podemos cambiar la voluntad del Señor. Abra su Biblia, Proverbios capítulo 16, verso 9. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. ¿Cuántos hacen planes? Todos hacemos planes. Es más, usted tiene un plan ahorita, termina este servicio y usted se va a comer. Pero ese es su plan. Hay que ver qué es lo que tiene Dios para su vida. Porque el hombre propone, pero Dios dispone. Miren lo que dice Isaías, capítulo 14, verso 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Lo entendemos, iglesia? La oración no es un medio para cambiar la voluntad del Señor. No lo es. Pero algo que debemos entender es que siempre la voluntad del Señor será buena para sus hijos. Romanos capítulo 12. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es la voluntad del Señor. Es buena, es agradable, es perfecta. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Siempre, amado hermano. Cuando mis hijos eran pequeños, me decían, papá, tenemos sed. Papá, tengo sed. Cómprame una Coca-Cola. Y yo le decía, si tú tienes sed, toma agua. Me decían, no, es que tenemos sed de Coca-Cola. No, tú no tienes sed.
Lo que tienes es un capricho, un antojo. Si tienes sed, toma agua. Y empezaban cuando eran pequeños a patalear. No quiero agua, quiero una Coca-Cola. Y yo le decía, mira, llora lo que quieras, patalea, berrincha, lo que quieras, pero no voy a comprarte lo que te da la gana, sino lo que yo sé que te es necesario y bueno para ti. Si tienes sed, toma agua. Y así somos muchas veces, ¿no? Pero escuche, Dios jamás se va a dejar llevar por los berrinches de sus hijos, porque somos hijos berrinchudos muchas veces. Y le decimos a Dios, no, Señor, quiero esto, quiero lo de acá, quiero esto. Es que los jóvenes dicen que me gusta esta chica, y bien sabes que esa chica no es para ti. Y la jovencita dice que me gusta este chico, lo quiero para mí porque está guapote. Pero sabes que ese chico no es para ti. Y los berrincha ahí, pero Señor, quiero. ¿Y sabes qué te dice tu padre? Que te ama. Mira, grita, berrincha lo que quieras. Porque nuestro Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Por eso el libro de Santiago dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Piden para sus deleites. Es decir, piden para sus caprichos. Pero el Señor, nuestro Padre, no está para hacer nuestra voluntad y darnos lo que nosotros le pedimos cuando queramos. No, Él sabe de lo que usted tiene necesidad. Y en su tiempo le dará lo que usted necesita. A su manera y bajo su voluntad. La voluntad del Señor es ¿qué? Es buena, agradable y perfecta. Pero escúcheme otra cosa. Generalmente la voluntad del Señor es diametralmente opuesta a la nuestra. ¿Lo sabía usted? Generalmente la voluntad del Señor es opuesta a la nuestra. Pero esto es maravilloso. Porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Porque sus caminos son mayores y mejores. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros para nosotros mismos. Él tiene planes de bien para tu vida. Y su voluntad siempre será perfecta, amado. Tenlo claro, tenlo claro. Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra, estamos reconociendo que sus propósitos no pueden ser cambiados por nada ni por nadie y que su voluntad es perfecta, perfecta. Oh, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Debería ser nuestra constante oración. Haz tu voluntad. Nuestra constante oración debería ser, Señor, muéstrame tu voluntad. Espíritu Santo, muéstrame tu voluntad. Escrito está, el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Antes de ir a un lugar, antes de tocar una puerta, antes de empezar un negocio, antes de empezar algo, de iniciar algo, nuestra oración debe ser, Señor, ¿es tu voluntad? Lo que voy a hacer, lo que voy a emprender, lo que voy a comprar, lo que quiero hacer, ¿es tu voluntad? No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Muéstrame, Espíritu de Dios. Esto es lo que aprendemos cuando el Señor Jesús nos dijo, oren así, haz tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. No es sencillo, claro que no es sencillo hacer la voluntad de Dios, pero es la mejor decisión. Solo cuando usted aprenda a hacer la voluntad de Dios, créame, se va a evitar problemas. Se va a evitar problemas. Muchas veces esto lo hemos aprendido con lágrimas, ¿sí o no? Pero aprendamos. No seamos tercos. Perdón la expresión, no seamos como la mula, que aun cuando nos ha ido mal, seguimos obstinados en hacer nuestra voluntad y las cosas a nuestra manera. Mientras continuemos obstinados en hacer las cosas a nuestra manera, las cosas no van a salir bien. Es a la manera de Dios, allí hay bendición. ¿Cuántos quieren tener vidas bendecidas? No perfectas, no perfectas. Vidas bendecidas, matrimonios bendecidos. Economía bendecida. La clave es la siguiente. Haz la voluntad
de Dios y no la tuya. Vamos a tener victoria si decidimos hacerlo. Es tiempo de hacer un alto y ahora hacer la voluntad del Señor. ¿Dónde está su voluntad? La Escritura, ahí está. No use el manual de instrucciones solamente cuando las cosas ya están dañadas. El manual de instrucciones podríamos ilustrarlo como una medicina, la Biblia como una medicina. Una medicina que no debemos tomarla de manera curativa, sino de manera preventiva. No cuando ya estamos enfermos, ahora sí para ver si me sana la medicina. No, sino para prever lo que me pueda suceder. Quiero concluir con la voluntad de Dios para el género humano. Y 2 versos le explican de una manera correcta. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos, refiriéndose a Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad del Señor para el género humano. Que todos vengan, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Aquel que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Él? Jesucristo. Esta es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, amado. Esta es la voluntad, que le conozcas, que te arrepientas, que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él, que le conozcamos, pero solo hay un medio para conocerle, por medio de su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En la Biblia Jerusalén dice, y el oír el mensaje del Mesías. Aleluya. No es sencillo pedirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida. ¿Sabe por qué no es sencillo? Porque esto demanda dejar nuestra voluntad a un lado. ¿Y quién de nosotros quiere dejar su voluntad y sus caprichos a un lado? Nadie. Pero es la única manera como vamos a tener bendición y victoria. No hay otra manera. Es la única manera, amado hermano. Volvámonos al Señor. Volvámonos a Él. Decidamos de ahora en adelante hacer su voluntad. Ya no nos sigamos metiendo en problemas. Ya no sigamos de fracaso en fracaso. Ya no. Es tiempo de hacer su voluntad. Aunque a usted le parezca que no va a haber éxito, aunque a usted le parezca que es el camino más estrecho y la puerta estrecha, pues es el único camino y la única puerta que nos lleva a la victoria y a la bendición. Alguien dice amén por aquello.